Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión en la que os voy a hablar sobre las técnicas de estudio y la importancia que tienen a la hora de mejorar nuestro estudio y nuestra concentración. Me voy a presentar. Mi nombre es Mónica, soy Mónica Morado y soy pedagoga en Academia Mariña y en EMA, que es la Escuela Multisensorial Amariña, un proyecto educativo englobado de todo el programa educacional con el que contamos en nuestro centro de formación. ¿Por qué vengo a hablaros hoy de técnicas de estudio en esta sesión? Os preguntaréis. Muy sencillo. Fijaos que en nuestros coles o en nuestros institutos aprendemos mucho de un montón de asignaturas. ¿Lo sabéis? Pero a menudo se dedica escaso o casi nulo tiempo a explicar cómo estudiar. Lo hemos vivido nosotros, los que ya somos adultos. Lo hemos vivido en nuestra propia carne, pero también lo sienten nuestros hijos o lo sientes tú mismo que estás visualizando este vídeo ahora mismo buscando esas pautas para mejorar tu estudio. Pensando un poquito en esto, vemos que el problema está servido, ¿no? Pensad si alguien os ha enseñado a estudiar. Esto sabemos que va a acarrear un montón de consecuencias que seguramente a la larga sí que nos van a perjudicar. Por ejemplo, pensad en el hábito que se repite muchas veces generación tras generación de memorizar sin entender absolutamente nada. Eso es un gran inconveniente, ¿no? ¿Qué pasa si se nos olvida una palabra? ¿Qué pasa si no sabemos seguir? ¿Y qué me contáis de cuando llegamos a cursos superiores y no somos capaces de memorizar tantos temas como hay o tantos conceptos? Sin duda, a la hora de afrontar el estudio, es una buena estrategia pensar qué herramientas vamos a utilizar, ¿no? Al igual que ocurre con cualquier otro trabajo. Sabemos que al estudiar tenemos que ser conscientes de que hay una forma en la que se puede hacer, ¿no? Y siempre con un único fin, que es mejorar nuestro entendimiento, mejorar nuestro rendimiento y obtener unos resultados en menos tiempo. Por eso surgen las técnicas de estudio, ¿no? Existen muchas estrategias, muchas técnicas de estudio para abordar pues, las diferentes fases o etapas que hay en este estudio, ¿no? Es decir, existen desde técnicas para mejorar nuestros apuntes, para mejorar la comprensión, para mejorar la lectura, para sintetizar o resumir aquello que tenemos que estudiar. Existen técnicas para memorizar, ¿no? O incluso para organizar y planificar nuestro tiempo de estudio. Todas ellas las vamos a ir analizando, pero antes de nada tenemos que pararnos a pensar una cosa. ¿Sabéis entonces qué son las técnicas de estudio? Estamos definiendo este concepto y lo estamos haciendo sin darnos cuenta, ¿no? ¿Qué son las técnicas de estudio? Son todas estas estrategias, todas estas herramientas que facilitan nuestro proceso de estudio y que son aplicables independientemente del nivel de estudios, bien sea la ESO, bien sea el bachillerato, la universidad, una oposición y un largo etcétera. Pero os preguntaréis si realmente aplicando alguna de estas técnicas de estudio, vuestro rendimiento va a mejorar. Y yo creo que la respuesta es rotunda. Claro que sí. Evidentemente, los milagros y la magia escapan a nuestro alcance, ¿eh? Es decir, estas herramientas sí que van a facilitarnos el estudio, pero no van a hacer el trabajo por ti. Otra cosa muy importante a considerar, no menos importante que las que os estoy diciendo, es que no todas las técnicas de estudio son iguales y no todas van a resultar útiles a todo el mundo por igual, ¿no?
Pero, ¿cómo vamos a saber nosotros identificar las técnicas de estudio que me van a funcionar a mí mejor? Hay una manera única y exclusiva, y la manera más sencilla de todas, como todo en esta vida, que es poniéndolas en práctica. Yo con esta sesión quiero ofreceros una guía, unas pautas, para que vosotros tengáis éxito en el estudio. Y quiero hacer hincapié en este uso necesario de estas técnicas para mejorar este estudio, para mejorar nuestro estudio y, por tanto, también nuestra concentración. Por eso os voy a hablar de 9 puntos fundamentales que vamos a tener nosotros que tener en cuenta. Fijaos, os los pongo en esta diapositiva. Por una parte, el ámbito de estudio. También la organización del tiempo de estudio. Los hábitos de estudio. La estimulación del cerebro. La toma de notas y apuntes en clase. La comprensión lectora. Las técnicas de estudio en sí. La autoevaluación y el día del examen. Vamos a comenzar con el ambiente de estudio. Y por una parte, como veis en esta diapositiva, os voy a hablar del lugar para estudiar y de la iluminación y de la postura. Entonces, comenzando con ese lugar para estudiar. Fijaos en esta presentación que os estoy haciendo en pantalla. Tenemos que asegurarnos de que ese lugar para estudiar siempre sea el mismo sitio. ¿Por qué? Porque así lo vamos a asociar con nuestra necesidad de estudio y vamos a generar un hábito. La comodidad es un aspecto clave. Un espacio personal, conocido, va a favorecer esa relajación, ¿no? ¿Y qué tenemos que procurar? Pues que tengamos una ventilación apropiada, que nos permita renovar el aire cada 5 horas y una temperatura, evidentemente, pues una temperatura promedio de entre 18 a 22 grados. En el caso de que vosotros viváis con personas cuyas actividades van a interferir pues, en vuestra concentración, o si os va a resultar difícil estar en una habitación sin la tentación de hacer otras cosas que no sean estudiar, mi recomendación es que busquéis una biblioteca poco concurrida y que la adoptéis como vuestro centro de estudio, sin ningún tipo de problema. La iluminación y la postura es otro aspecto muy importante. Fijaos en pantalla que os presento unas imágenes, ¿no? Donde se ve, pues digamos, esa postura, ¿no? Comenzando por la mala iluminación que podamos tener en nuestro espacio de estudio, esta mala iluminación lo que va a producir es una falta de concentración y una baja de nuestros niveles de atención. ¿Y qué va a repercutir también? ¿Cómo va a repercutir esta mala iluminación? Pues en dolores de cabeza, en fatiga ocular, en cansancio. Entonces, es muy importante que vosotros escojáis, que vosotros elijáis una luz natural y, si es necesario, que la potenciéis con una lámpara o con un flexo portátil. Generalmente se suele aconsejar que tenga 10 vatios LED o muchas veces incluso 60 vatios, en iluminación tradicional, pero siempre direccionada, siempre enfocada a lo que vosotros estáis leyendo. Volviendo a la postura que os decía, fijaos en la diapositiva. Una buena postura, además de ayudar a oxigenar bien nuestro cerebro y las distintas partes de nuestro cuerpo, nos va a predisponer a estudiar. Entonces, lo ideal es que contemos con una mesa con una superficie amplia, en la que podamos colocar todos los materiales que vamos a utilizar, pero sin abandonar nuestra posición, y que esta mesa sea proporcional con relación a la altura de la silla. Muy importante, como os muestro en la imagen, fijaos en la imagen. Vamos a tener que mantener la espalda recta.
la cabeza y la parte superior del tronco levemente inclinadas hacia adelante, los pies apoyados en el suelo, las piernas formando un ángulo de 90 grados y los antebrazos sobre la superficie de la mesa. El texto sobre el que estamos trabajando debe permanecer perpendicular más o menos a 30 centímetros de los ojos. Yo os recomiendo también que levantéis un poquito la silla, la alcéis un poco. Y también, muy importante, que no olvidéis caminar un poco, ¿no? Pues imaginaos, en una hora que caminéis, que os levantéis, que estiréis las piernas al menos 2 veces. Porque esto nos va a ayudar a recomponer nuestro cuerpo. Muy importante también, como os comentaba antes, es la organización del tiempo de estudio. Entonces, fijaos que dentro de la organización del tiempo de estudio vamos a hablar sobre los horarios y la organización de las tareas. Y vamos a hablar también sobre si es aconsejable estudiar en grupo o no. Vamos a comenzar con esa organización del tiempo de estudio, con esos horarios y con esa organización de tareas. Fijaos una cosa. Puede ser que vosotros pues seáis los mejores estudiantes y que apliquéis diferentes técnicas de estudio a la perfección. Pero ¿qué pasa? Que si vosotros no domináis el arte de la organización y de la planificación del estudio, os va a faltar un pilar importantísimo para poder ser un estudiante realmente productivo, que es lo que todos queremos ser, ¿no? Todos sabemos que el tiempo es limitado y que la organización del tiempo es un aspecto fundamental a tener en cuenta a la hora de estudiar, pero también a la hora de nuestra vida en general. ¿Cuántas veces decimos, es que no tengo tiempo? ¿No? ¿Y qué pasa? Que si nos organizamos bien, ya veremos cómo vamos a poder hacer mucho más en muchísimo menos tiempo. Entonces, ¿qué técnicas te aconsejo, qué técnicas os aconsejo para organizar vuestro estudio? Mirad, en primer lugar, tenéis que crear vuestro propio calendario de estudio, ya sea semanal, ya sea mensual, ¿no? Y sobre todo de cara a este día a día, ¿no? Poder tener en cuenta una técnica efectiva para aprovechar ese tiempo de estudio y mantener la concentración. Yo suelo aconsejar, no sé si habéis oído hablar de ella, la técnica de estudio Pomodoro. Vamos a comentarla. Un calendario de estudio, fijaos, que es un calendario en el que van a quedar reflejadas todas las horas que nosotros tenemos disponibles para estudiar y la asignación de esas horas al estudio y a las tareas que vamos a llevar a cabo en cada asignatura. Entonces, como os digo, para realizar el buen calendario de estudio debemos tener en cuenta el grado de dificultad que nos supone cada materia y cuándo se van a producir los principales momentos de cada asignatura. Imaginaos, pues las entregas de trabajos, los exámenes. Nosotros, si tenemos en cuenta esto, vamos a asignar más o menos tiempo a cada asignatura, ¿verdad? Pues este calendario de estudio os va a permitir organizaros mejor y va a optimizar mejor el tiempo que tenéis para estudiar. De verdad, por experiencia os lo digo incluso. Creedme, la improvisación no es buena compañera. Además, si vosotros tenéis un calendario de estudio en vuestra vida, os va a resultar mucho más fácil crear una rutina de estudio e incluso adoptar el hábito de estudio en este día a día. Entonces, ¿queréis mejorar vuestra organización del estudio? ¿No? Sí. No os escucho, pero sé que es un sí enorme. Pues siempre es un buen momento para empezar. Podéis descargaros de internet múltiples plantillas para empezar a organizaros y para aprender a hacer este calendario de estudio. De todas maneras, os voy a presentar ahora una serie de modelos,
¿vale? Para que tengáis un poquito en cuenta. Fijaos, podéis utilizar este modelo que os presento, que viene siendo un ejemplo de calendario que se va a dividir por actividades y por horarios. Fijaos, ¿no? Fijaos que hablamos un lunes de mate, ¿no? Un miércoles de tareas, un viernes de repaso, y fijaos que está distribuido en relación a la actividad y en relación también al horario. Pero podemos también utilizar, como os estoy mostrando ahora en la siguiente diapositiva, un calendario que se estructure por objetivos. Fijaos en el margen izquierdo de ese calendario cómo estamos hablando de objetivos semanales. Pues os pongo ahí, estudiar para el examen de admisión, hacer una tarea de mates, practicar inglés, organizar la exposición en equipo, ¿verdad? Entonces, fijaos cómo vamos a organizarlo en función de esos objetivos que nosotros semanalmente vamos a querer alcanzar. Pero hay muchos más modelos de calendarios, como el siguiente que os estoy plasmando, ¿no? Este calendario es el típico de estudio por materias. Fijaos también en este margen izquierdo cómo aparece la materia de inglés, aparece la materia de mate, de ciencias sociales, y después todos los días de la semana en los que nosotros vamos efectivamente a realizar el estudio. Podéis elaborar una tabla de horarios también, que contemple todas tus actividades que tengas semanales y que sean fijas. Podemos hacerlo de distintos colores para determinar cuántas horas vamos a poder dedicar al estudio, cuántas horas nos van a quedar para poder dedicar exclusivamente, ¿no? Pero mirad, lo importante es que sea cual sea el calendario por el que vosotros os decantéis, lo importante es que sea un horario flexible, que contemple también los imprevistos, ¿no? Y que esté visible en el escritorio de vuestro ordenador. Pero que también, si queréis, podáis utilizarlo de manera impresa en el lugar físico que hemos escogido para estudiar diariamente. ¿Cuáles son las recomendaciones que los profesionales de la educación solemos daros a la hora de dedicar unas horas de estudio? Fijaos, se recomienda estudiar una media de entre 4 y 6 horas por día. Decís, madre mía. Pero fijaos, eso va a depender de la dificultad de la asignatura, de la comprensión que tengáis sobre el tema del que estáis estudiando. Y sabéis que cada persona somos un mundo. Entonces, es muy importante que antes de empezar a estudiar, vosotros realicéis esa guía particular, esa guía que va a ser solo vuestra, de estudio, enumerando todos los temas que tenéis que tocar. Esto os va a servir de referencia y os va a servir como hilo conductor. Tenéis que empezar o deberíais empezar con las asignaturas que os supongan a vosotros una dificultad media y continuar por las que os van a ser más difíciles. Y vamos a dejar para el final aquellas que son más simples y que vamos a poder, por ejemplo, repasar en una tarde, cuando nuestra concentración pues seguramente haya podido disminuir, ¿no? Es contraproducente que se estudien asignaturas con contenidos similares, porque eso nos va a llevar a un cansancio, ¿no? Por lo tanto, yo os aconsejo que las alternéis cuando vayáis a organizar esa guía de estudio que os estoy aconsejando. Y vamos a hablar sobre esa técnica de estudio de Pomodoro que yo os estaba diciendo. Fijaos en esta diapositiva. Yo creo que la técnica de estudio Pomodoro es, sin lugar a dudas, uno de los métodos de estudio más conocidos por el mundo académico, ¿no? No sé si en vuestro caso la conocéis, pero en realidad es esta técnica tan efectiva como se suele decir. Mirad, la técnica Pomodoro está pensada como un método de gestión del tiempo.
¿no? de esa gestión que dedicamos a cada tarea. Y por otra parte, también para organizar el estudio teniendo en cuenta los momentos pico y los momentos valle de nuestro cerebro. De manera que aprovechamos los momentos pico para un estudio intenso, seguidos de los momentos valle, los cuales los vamos a utilizar para descansar. De esta forma, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mejorar nuestro rendimiento. Pero ¿cómo funciona este método Pomodoro? Mirad, la técnica Pomodoro consiste en fraccionar el tiempo de estudio en bloques de 20 a 30 minutos aproximadamente de intensa actividad. Y ellos deberán ir alternándose con pequeños descansos de 5 minutos. Fijaos en esta especie de esquema visual que os acabo de presentar en la pantalla, ¿no? Por cada 4 bloques de estudio vamos a tener que tomar un descanso mayor, aproximadamente de unos 20 a 30 minutos. Fijaos que os lo pongo en esta especie de esquema. Pero también existen, y podéis, si queréis, emplear aplicaciones que os van a ayudar a aplicar esta técnica de estudio. Por ejemplo, os hablo en esta diapositiva de Focus To Do, que es una aplicación disponible pues tanto para Android como para iOS, de forma totalmente gratuita. Fijaos que os dejo ahí un poco la interfaz. Entonces, ¿qué sucede? Estos tiempos de descanso, como estamos viendo, son fundamentales para que podáis evitar esa fatiga mental que se produce y que va a interferir en todo, vamos a decir así, en todo el material que nosotros vamos almacenando dentro de esta memoria a largo plazo, ¿no? Y vosotros diréis, ¿y qué voy a hacer durante el tiempo de estudio? Pues voy a coger la Play o voy a coger esto y me voy a poner a jugar. Ojo, esos tiempos de estudio es también muy importante que sepáis trabajarlos y que sepáis invertirlos. ¿Qué podéis hacer? ¿Qué os recomiendo? Fijaos. Podéis trabajar la respiración mediante ejercicios de respiración. Podéis estirar los músculos. Podéis caminar unos minutos. Podéis conversar con algún amigo, con algún familiar, escuchar la música que os guste, tomaros algo. Incluso, pues mirad, revisaros las notificaciones de vuestros dispositivos, ¿no? ¿Por qué? Porque todo ello lo que va a hacer es ayudaros a bajar esa ansiedad, a rebajar, a disminuir esa ansiedad por la inutilización durante las horas dedicadas al estudio, por ejemplo. Y otra de las cuestiones, si os acordáis, que os planteaba al inicio era si debemos estudiar en grupo, si sería eficaz estudiar en grupo, ¿no? Mirad, como todo en esta vida, estudiar en grupo tiene sus pros y también tiene sus contras, ¿no? La verdad es que es una forma de despejar dudas y de aliviar la carga que podemos tener a nivel individual, ¿no? Aunque solo va a resultar de utilidad si hay un compromiso por vuestra parte y por todas esas personas que componen ese grupo. Si hay una predisposición a la colaboración y si el grupo tiene esa capacidad real de concentración, muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que una buena idea es que cada integrante del grupo tenga un poco, pues como su turno, para cumplir ese rol de ser quien enseña durante unos minutos. ¿Cómo? Pues explicando un tema, formulando preguntas, contrastando la información. El resto, mientras, lo que va a hacer es oficiar de aprendices, ¿no? Pues intentando resolver las preguntas para que posteriormente podáis intercambiaros esos papeles. Entonces, fijaos que todo esto lo que va a hacer es contribuir efectivamente a que pues esta técnica, a que este trabajo en grupo sea totalmente eficaz. Los hábitos de estudio son también fundamentales, como os vengo diciendo, ¿no? ¿Cuánto tiempo
tarda en adquirirse este nuevo hábito, como os pongo ahí en la diapositiva, ¿no? Y sobre todo también, otro aspecto fundamental, evitar dejar las cosas para después. Fijaos que todos sabemos qué es un hábito, ¿no? O sea, todos sabemos que es una acción repetida que no va a funcionar como respuesta a una experiencia previa, predeterminada, por un contexto. O sea, no es únicamente una automatización, sino que va a incluir pues nuestra conciencia, va a incluir estas metas, estos objetivos, va a incluir esta motivación que nosotros tengamos en ese momento. Entonces, para que nosotros podamos consolidar un hábito de estudio, es recomendable que empecemos con sesiones cortas, que vayamos a poder controlar esas influencias que afectan el rendimiento. Por ejemplo, pues los smartphones, las redes sociales, y que podamos, muy importante, trazar los objetivos, trazar metas. Cuando nosotros alcanzamos esas pequeñas metas propuestas a lo largo de la jornada, vamos a premiarnos con algo. Ese algo que va a mantener nuestra motivación para seguir estudiando y para poder llegar y poder alcanzar esa próxima recompensa. Aseguraos de que siempre estudiáis en el mismo sitio, para asociarlo con esa necesidad de estudio y generar ese hábito, para poder un poquito engañar a este cerebro que tenemos aquí. Y lo que os decía también muy importante, evitar lo que se denomina procrastinación, es decir, el dejar las cosas para después, ¿no? Fijaos ese refrán que dice, lo que puedas hacer hoy no lo dejes para mañana. ¿Por qué? Procrastinar es postergar, es dejar para después voluntariamente esas tareas que son asignadas para que nosotros finalmente podamos realizarlas en un horario, en una fecha, casi límite respecto al plazo fijado para cumplirlas. Entonces, pero ¿por qué dejamos las cosas para después cuando sabemos que no es lo mejor? Porque lo sabemos. Pues fijaos, muchas veces por esa falta de autocontrol que podamos tener. Otras porque no nos interesa, y no vemos el valor de realizar esa tarea. Vaya rollo, qué tostón. Porque tenemos muchas veces también miedo a fracasar, ¿no? O porque nuestros rasgos propios de carácter, como personas, pues nos conducen a ello. ¿Y cómo podemos combatir esta procrastinación, ¿no? Fijaos, yo os digo que lo primero y lo más importante es determinar esas asignaturas, esos temas que son los más importantes. Y vamos a empezar por ellos. Vamos a tener en cuenta que lo más importante suele ser también aquello que tiene mayor grado de dificultad, ¿verdad? Y estudiar hasta por ejemplo, 3 o 4 puntos importantes por día, ¿no? Y poder dejar los más simples para cuando nuestro cansancio sea mayor. Hay una regla, que es la regla del 10-2, que nos ayuda a focalizarnos en la tarea indeseable durante 10 minutos. Pues imaginaos, la elaboración de un esquema, una lectura difícil o un tema que no nos interese mucho. Y después que podamos descansar 2 minutos haciendo algo que nos entusiasme, que nos dé vida, para poder continuar con ese ciclo hasta que podamos sumergirnos por completo en esa tarea que siempre estábamos aplazando y dejando para, es que no me apetece, pero nada, ¿no? Vamos a eliminar ese hábito de consultar la hora constantemente, de mirar el reloj, estar mirando el reloj con frecuencia, ¿no? ¿Eso qué pasa? Que nos va a transmitir la sensación de que el tiempo está transcurriendo lentamente. Al contrario de cómo transcurre cuando estamos haciendo algo que nos apasiona, que nos gusta, ¿no? Y vamos a intentar, por lo menos intentarlo, evitar las redes sociales a la mañana. Vamos a intentar mantener alejadas las redes sociales, las mensajerías instantáneas durante la mañana. ¿Por qué? Porque muchas veces es el momento, casi siempre, para todos los seres humanos, es el momento en el que la energía está al máximo, ¿no? Al igual que nuestra concentración.
Como veis, os estoy dando pautas de cómo podemos estimular a nuestro cerebro, ¿no? Por eso os voy a hablar ahora, en esa estimulación del cerebro, de los factores que perjudican la concentración, del sueño versus cafeína y de la alimentación, que aunque nos parezcan que no son fundamentales, aunque nos parezcan que es algo que está ahí, pero que no nos afecta para nada al estudio, son factores muy, muy importantes, sobre todo en esta estimulación del cerebro. Fijaos que hay factores, como os digo, que perjudican la concentración, ¿no? Además del estímulo natural, que nos pueda despertar el interés por un tema o por una disciplina, los factores externos muchas veces atentan contra nuestra concentración. Fijaos, factores externos, ¿a qué me estoy refiriendo? Pues al ruido, a una incomodidad del lugar físico, a la presencia de personas que están en otra sintonía en nuestro espacio, ¿no? Cualquier distracción visual. Ojo, ojo con estos factores. Y ojo también con el sueño, ojo también con la cafeína, con la teína. El sueño no nos lo parece, pero permite almacenar, permite fijar y permite codificar la información en la memoria. Es decir, sirve para mantener los recuerdos recientes y para preparar a nuestro cerebro para la incorporación de nuevos datos. Por eso, no descansar adecuadamente va a dificultar nuestro aprendizaje. Si yo me paso la noche en vela antes de un examen, eso va a dañar nuestra capacidad de retención. Incluso, muchas veces, menos horas de sueño van a disminuir esa potencialidad de nuestro cerebro, ¿no? Hay una cantidad de estudios que arrojan que una siesta de 60 a 90 minutos, ya no os digo toda la tarde, ojo, pero de 60 a 90 minutos puede beneficiar el cerebro muchísimo más que 200 o 300 miligramos de cafeína, ojo, la cual lo que va a hacer es transmitir esa sensación de que estamos alerta, de que estamos despiertos, de que estamos vivos, pero no va a ayudar con la memoria, estamos muy equivocados con ello. Entonces, estamos equivocados todos, adultos, adolescentes, personas mayores, todos. Entonces, fijaos, vamos a intentar sustituir esa cafeína con otro tipo de energizantes, ojo, energizantes naturales. Pues imaginaos, pues los que podemos extraer del consumo de frutas y de la práctica también de ejercicio, por ejemplo, aeróbico, ¿no? Como puede ser pues la natación, o como puede ser andar en bicicleta, o incluso pues salir pues, a correr o a trotar. Entonces, no olvidéis tampoco que los dispositivos electrónicos utilizados en la oscuridad, que tenemos mucha tendencia, yo soy la primera que lo hago, pueden influir negativamente sobre esos patrones de sueño. Entonces, como veis, os estoy hablando de la alimentación, lo importante que es también la alimentación en el estudio. Tenemos que intentar eludir los dulces, las harinas en abundancia, ¿no? Sobre todo durante el desayuno, porque el cuerpo lo que va a hacer es producir una elevación abrupta de azúcar. ¿Y eso cómo se va a compensar? Con una inminente baja. Totalmente. O sea, se va a lograr que el 80% de nuestro cerebro se concentre en sustituir esas faltas. Entonces, ¿cómo nos vamos a sentir? Vamos a sentir fatiga mental y eso va a perjudicar nuestra atención. Entonces, muy importante, lo que nunca puede faltar en nuestro desayuno, nos lo dicen los nutricionistas. Proteínas, al menos 40 gramos. Lácteos, ¿no? Recordad que se recomiendan 2 lácteos al día. Entonces, una buena dieta para un estudiante pues puede englobar pues, pollo, puede englobar pescado, puede englobar carnes rojas e incluso cereales, ¿no? O sea, esa vitamina B12 que va a ayudarnos a estar alerta y a dormir bien, ¿no? Manzanas, uvas, arándanos, cítricos, el chocolate negro, que nos va a generar una actitud positiva, también muy importante.
Los vegetales, evidentemente, ¿no? Ojo, aquí tened en cuenta que los vegetales más oscuros son los que tienen mayores propiedades, ¿no? Y cómo no, muy, muy importante, tomar agua en abundancia, fundamental. Dejando todo este tema de la alimentación de lado, vamos a pasar a otro de los puntos que inicialmente os comentaba, ¿no? Que es la toma de notas y de apuntes. Entonces, fijaos en la diapositiva, ¿no? Muchas veces sucede que yo creo que una asignatura, pues sí que nos obliga a tomar nuestros propios apuntes, ¿no? Y nos obliga a ser conocedores de que con esos buenos apuntes nuestro proceso de estudio va a empezar de una manera muy buena, ¿no? Pero os voy a proponer dos situaciones distintas. Mirad, en la primera de ellas acaba la clase, finaliza la clase y tenemos una libreta llena de palabras clave. Tenemos una libreta llena de anotaciones que son relevantes, de clasificaciones. Pero ¿qué pasa? Que van pasando los días y cuando yo tengo que ponerme a estudiar, tengo que ponerme a repasar, puedo recordar prácticamente todo el contenido dado en clase ese día. Pero os decía que vamos a imaginar dos situaciones. Vamos a imaginar esa situación número 2, en la que nosotros terminamos la clase y mi libreta es un cúmulo de palabras, de frases totalmente inconexas, llena de conceptos inacabados, todo escrito con el mismo tamaño, con el mismo color. ¿Y qué pasa? Pasan unos días y digo, va, llega el momento de ponerme a estudiar, me voy a coger mis apuntes. ¿Y qué pasa? Que entro en pánico cuando yo me doy cuenta de que no soy capaz de sacar nada, absolutamente nada en claro de esa clase. Entonces dices tú, entonces, pararos a pensar, en vuestro caso, ¿qué ocurre cuando termina la clase? ¿Cuál de estas situaciones vivís? A ver, yo creo que el segundo caso es el más común de lo que vosotros podéis imaginar. Pero sin embargo, todos sabemos que tenemos que tener unos buenos apuntes, ¿no? Pero tenerlos puede ser esa delgada línea que separa un suspenso de un aprobado, vale, de un aprobado raspadito. Pero también puede ser la diferencia entre sacar una notaza. Entonces, ¿por qué no intentamos nosotros tomar unos mejores apuntes en clase? Si sabemos que eso va a facilitarnos el estudio en un porcentaje altísimo. Pero ¿qué pasa? Aunque no lo creáis, eso de tomar bien los apuntes es casi un arte, ¿no? Es verdad que algunos estudiantes parece que tienen pues una habilidad innata para ello, ¿no? Y toman apuntes, siempre nos ha pasado, ¿no? Apuntes, pues bueno, que son envidiados por el resto de la clase. En plan, mira, déjame tus apuntes, que madre mía, con los tuyos, a pesar de que los has hecho tú, es que, vamos, me entiendo muchísimo mejor, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que esos son casos excepcionales. O sea, lo normal es tomar unos buenos apuntes. Quiero decir que lo normal es que tomar esos buenos apuntes sea uno de los primeros problemas a los que nos enfrentamos todos los estudiantes para conseguir un buen resultado, ¿no? Y vosotros pensaréis, pero es que es normal que me cueste tanto diferenciar la información que es relevante, lo importante, de la que no lo es. Pues rotundamente, sí. Es más, a la mayoría de los estudiantes nos suele costar al principio. ¿Pero esto va a ser siempre así? No, en absoluto. Lo bueno de esto es que, como sucede con casi todo, tomar unos buenos apuntes en clase es cuestión de dos cosas: de técnica y de perseverancia, la constancia, la práctica. Así que, si vosotros queréis mejorar vuestra técnica y tomar unos buenos apuntes en clase, solo tenéis que comenzar cambiando algunos de vuestros hábitos. Entonces, para ello es necesario una serie de consejos que os voy a comentar ahora. Fijaos, ¿qué aspectos podemos tener en cuenta a la hora de tomar notas de apuntes?
Como decimos, tomar apuntes en clase va a mejorar esta capacidad de atención y os va a ayudar a comprender los conceptos principales. Requiere de varias destrezas de pensamiento, como sobre todo decidir qué escribir y pensar en cómo escribirlo, ¿no? Entonces, yo recomiendo que conectéis vuestros apuntes entre sí mediante ejemplos, lo primero de todo. Mediante experiencias, mediante otros conocimientos que vosotros ya tengáis adquiridos. Prestad atención a las señales que os brinde vuestro profesor muchas veces. Por ejemplo, si os dice, se compone de 7 partes fundamentales, vosotros vais a saber en ese momento que va a venir una lista, ¿no? Una relación. Entonces, como tal, tenéis que plasmarlo. Entonces, imaginaos, ¿qué os recomiendo yo a la hora de tomar apuntes? Yo recomendaría hacerlo a lápiz, lo primero, para que podáis borrar, ¿no? Y podáis tener un material limpio, sin tachones, sin que tengáis que estar pasándola limpio y perdiendo una cantidad de tiempo inmesurable. Que empleéis enunciados cortos, que sean claros, que sean precisos. Que dejéis muchas veces una línea en blanco entre enunciados. ¿Por qué? Van a ser más legibles y muchas veces os va a poder servir ese espacio para tomar alguna nota posterior, ¿no? Que vosotros empleéis, sobre todo, palabras propias para las definiciones, ¿no? Siempre el vocabulario propio que podamos tener lo vamos a dominar muchísimo mejor. Y que podáis utilizar, muy importante, abreviaturas y símbolos propios que vais a poder repetir en todas las notas. Que escribáis también como si le estuvieseis explicando ese tema que estáis vosotros aprendiendo a otra persona. Y muy importante, que si vosotros perdéis el hilo, que pongáis un gran signo de interrogación en el lugar exacto para poder llenarlo después, pero para que podáis continuar con los siguientes puntos, porque si ese punto no lo estáis completando y estáis parados en él o cecados en él, estáis perdiendo todos los demás. Entonces ponemos un gran signo de interrogación en el lugar exacto y después seguimos con los siguientes puntos y ya lo completaremos después. Y ojo, ojo, indicad, señalad todas las dudas que tengáis para que podáis despejarlas después con vuestro docente. A mí me gusta hablar de el método Cornell. Fijaos que os pongo en pantalla, os muestro en pantalla una diapositiva de un poco su estructura, cómo emplear esa hoja. El método Cornell, para mí, es un muy buen sistema para tomar apuntes y para organizar nuestras notas. Pero, como todo, tenemos que llevarlo a cabo de una forma específica para que pueda resultar útil, ¿no? Fijaos en pantalla cómo tenemos que estructurar y utilizar una hoja, empleando este método Cornell. Fijaos que la hoja está dividida en 4 secciones diferentes y en ellas vamos a tomar nosotros los apuntes. Fijaos que estamos hablando del título, de las notas de clase, de las ideas principales y del resumen. Estas secciones las vamos a ir completando durante la clase, tomando apuntes y simultáneamente extrayendo la información más relevante, ¿no? Fijaos cómo está distribuida esta hoja que aquí os plasmo, ¿no? Entonces, antes de cada clase, nosotros tenemos que comenzar completando la sección del encabezado, ¿no? En él, ¿qué vamos a escribir? Pues el nombre del tema que vamos a ver en esa clase, el nombre de la asignatura o incluso, si queréis, el nombre del profesor que os imparte la asignatura, ¿no? La fecha y el número de hoja, ¿vale? Para que no tengamos después que traspapelar papeles, ¿no? Entonces, todos estos datos que a priori pueden no parecer muy relevantes van a ser la clave para que pasado un tiempo podamos ubicarnos y podamos recordar de un solo vistazo lo que vamos a estudiar. Y durante la clase vamos a tomar notas de la información que consideremos más relevante en esa sección que ahí os pongo, notas de la clase. Ahí debemos plasmar todo lo que nos ayude a entender mejor el tema o lo que creamos que es importante. Las fechas, los dibujos, las frases, los esquemas, la bibliografía, etcétera, ¿no? Cualquier información que sea susceptible de salir en el examen debe estar reflejada en este cuadro.
inmediatamente después de finalizar la clase debemos rellenar el cuadro denominado ideas clave, fijaos. En este apartado debemos escribir las preguntas, las palabras, las ideas que consideremos clave del tema. Cada dato relevante o cada información clave aportados por el profesor debe ir aquí. Si tenemos alguna duda sobre el tema, la escribimos también en este cuadro. ¿Por qué? Porque así vamos a poder repasarla posteriormente, ¿no? Imaginaos, pues con nuestro profesor, con nuestra profesora en la siguiente clase, vamos a poder buscar más información o comentarla con nuestros compañeros, ¿no? Y por último, y tras completar pues, el resto de estos cuadros que os he ido comentando, tenemos que rellenar el cuadro de resumen. En este cuadro debemos sintetizar al máximo toda la información que hay en el resto de la hoja de apuntes, para que con unas pocas frases y echando un simple vistazo podamos hacernos una composición de los aspectos que son más relevantes del tema, ¿no? Puede que pues, tras un rato de clase pues, nos falte un espacio para anotar, ¿no? Pero no pasa nada, no os preocupéis. Podemos tomar estas notas Cornell en tantas hojas como queramos, ¿vale? Acordaos solo que debemos recordar numerarlas consecutivamente. Y muy importante, no dejéis pasar el tiempo para revisar y para completar estos apuntes que habéis tomado en clase. Cuanto antes lo hagáis, más fresco vais a tener el tema, ¿no? Está comprobado que cuanto antes hagáis este trabajo, más capacidad tendréis de extraer esas ideas principales y esos datos relevantes de toda la información que habéis visto en clase, planteando todas esas dudas que os han podido surgir. Y ligado a este método, como veis ahí en pantalla, aparece la comprensión lectora, ¿no? Esa comprensión lectora, esa capacidad que tenemos de entender lo que estamos leyendo, ¿no? O sea, no es suficiente con entender el significado de cada una de las palabras que componen un texto, sino que es crucial comprender el significado global de lo que estamos leyendo, teniendo en cuenta efectivamente ese contexto. Sin lugar a dudas, la comprensión lectora tiene una gran importancia a la hora de estudiar, ¿no? ¿Qué sentido tiene estar estudiando algo que no terminamos de comprender, ¿no? Entonces, por eso, para comprender un texto, debemos buscar un significado común todo, ir más allá de esas propias palabras que lo componen. Esto es lo que más suele costarle a la mayoría de las personas, ¿no? Entonces, aunque no seamos conscientes de ello, solemos leer los textos muchas veces por encima, ¿no? Pues realizamos conexiones entre palabras, pues a veces sin prestar demasiada atención a las mismas. Pero si nosotros queremos realizar una lectura comprensiva, debemos concentrarnos y ser capaces de exprimir el texto palabra a palabra, hasta lograr encontrar su esencia, ¿no? Y a este proceso de asimilación y de entendimiento es a lo que nosotros llamamos comprensión lectora. Pero ¿qué consejos os voy a dar yo? ¿Qué consejos, qué técnicas para mejorar esta comprensión lectora? Fijaos, en la diapositiva os hablo de la prelectura, del método SQ3R y de la velocidad de la lectura. Vamos a empezar por esa prelectura, ¿no? Esa prelectura se refiere a ese primer acercamiento que tenemos con el texto, ¿no? Para captar esa idea general. Sabéis que lleva unos pocos minutos y que se va a realizar pues, como si fuese escaneando el texto, ¿no? Con la vista, para que podamos determinar qué aspectos son importantes. Fijaos, deteneros siempre en los títulos y en los subtítulos, en las fotografías, en los gráficos, en las ilustraciones, en los cuadros sinópticos, en las negritas, en esas cursivas, en lo que aparece subrayado. Muy importante, lo que nos llama la atención. Con ese método SQ3R vamos a mejorar la comprensión lectora a través de 5 etapas. En la primera de ellas, denominada encuesta, nosotros podemos examinar el texto, ¿no? De una forma rápida, sin detenernos en los detalles. Podemos pasar a la segunda fase, que sería la pregunta. Vamos a elaborar unas preguntas que reflejen los objetivos de aprendizaje para responder durante una segunda lectura.
Y en esa fase de esa lectura, ahí es donde nosotros vamos a leer, involucrándonos con el texto. Vamos a fijarnos en los significados que son relevantes y vamos a ser conscientes de que las preguntas que hemos elaborado anteriormente vamos a contestarlas. Y vamos a pasar a esa fase siguiente que sería repite, es decir, retener el material pronunciándolo en voz alta para que no escape de nuestra mente. Para después, posteriormente, pasar a esa fase final que sería un repasa, es decir, repasar el texto intentando relacionar esas notas que hemos tomado, esos esquemas, los resúmenes y otros materiales que tengamos. Y explicando, muy importante, los temas con nuestras propias palabras. La velocidad de la lectura que nosotros tengamos también va a repercutir. ¿Por qué? Porque sabéis que la velocidad de la lectura es toda esa cantidad de palabras que somos capaces de leer en un minuto. Pero ¿qué pasa? Ojo, no es solo importante leer rápido, sino que tenemos que comprender lo que estamos leyendo, ¿no? Para la mayoría de las personas, el aumentar la velocidad de lectura hace que su capacidad de asimilación del contenido salga gravemente perjudicada. Cuanto más, si leemos ahí, no nos estamos enterando de nada. Entonces, mejorar la velocidad de lectura va a aumentar tu productividad a la hora de estudiar, ya que vas a poder hacer mucho más en menos tiempo. Pero quizás os preguntéis, ¿cómo puedo mejorar mi velocidad de lectura, ¿no? Pues vas a poder mejorarla aplicando pues unos consejos sobre todo, ¿no? Pero sobre todo practicando, ¿no? Leyendo mucho, practicando con ejercicios, ¿no? Y en poco tiempo vas a poder comprobar que ha mejorado muchísimo la velocidad con la que lees, ¿no? Sin dejar de lado efectivamente esa comprensión, ¿no? Animaos, ¿no? ¿Queréis saber cómo calcular esa velocidad de lectura? ¿Os gustaría conocer qué ejercicios son buenos para conseguir leer más rápido? Seguro que sí, ¿no? Pues vamos allá, os los voy a comentar. Mirad, cuando logramos fluidez en la lectura es porque comenzamos a leer mediante fijaciones, que son estos movimientos oculares sobre las líneas del texto, ¿no? Cuando nosotros hacemos el movimiento ocular, ¿no? Cada salto o movimiento abarca una gran cantidad de palabras o un enunciado corto. Entonces, esa velocidad de lectura puede mejorar la eficacia y la comprensión si la ejercemos adecuadamente. Vamos a reducir esas fijaciones, lo que va a implicar evitar una regresión innecesaria, ¿no? Porque releer las líneas anteriores, eso nos va a suponer bajar en ese volumen de lectura, ¿no? Entonces, en lugar de aumentar la comprensión lectora, solo conseguimos perder la estructura general del texto y enlentecernos un montón. Entonces, ¿cuáles son las características que yo creo tiene un lector eficiente? Fijaos, suele tener de 3 a 5 veces más rapidez que el promedio de la gente, ¿no? Suele tener movimientos oculares suaves y rítmicos, acompasados. Pocas regresiones, pocas vueltas atrás, ¿no? Y suele ampliar su zona de enfoque, ¿no? Y suele decir mentalmente las palabras leídas, mentalmente, no oralmente, ¿vale? Mentalmente. Visto un poquito, digamos, estos consejos, vamos a pasar a lo que serían las técnicas de estudio en sí. Fijaos, ¿no? Os las pongo aquí un poquito en pantalla, ¿no? O sea, lo que decíamos antes, conocer el estilo de aprendizaje que más cómodo nos queda es fundamental, porque nos va a permitir seleccionar esas técnicas de estudio que mejor se ajustan a nosotros, ¿no? Pero usualmente los temas más complejos van a requerir de esa combinación de distintas técnicas de estudio para abordarlos, ¿no? Entonces, vamos a empezar por el trabajo con la memoria. Fijaos que hay que tener en cuenta que para recordar un tema a largo plazo hay que entenderlo en todos los niveles cognitivos. O sea, lo que sería la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, ¿no? La memoria a corto plazo va a retener lo central en un momento dado, ¿no? Y la mayoría de las personas logramos retener hasta 7 elementos en este tipo de memoria. Como por ejemplo, imaginaos, pues la dirección de un lugar.
Y esa memoria a largo plazo es toda esa información localizada en la memoria de corto plazo que se logra procesar y que pasa a nuestro recuerdo. De forma que nosotros nos va a ser posible citarla tras mucho tiempo, tras pasar un montón de tiempo. Entonces, algunas claves que os doy para recordar. Fijaos, os pongo ahí, elegir. Podemos narrar a grandes rasgos el cuento preferido, por ejemplo, de nuestra infancia, aunque no lo hayamos leído en muchas ocasiones, porque nosotros hemos elegido aprenderlo y nos ha interesado recordarlo, ¿verdad? Pero también visualizar es una clave para recordar. O sea que nosotros creemos imágenes mentales para que cada tema que necesitemos recordar, ¿no? Tomaos unos segundos para fijar la imagen mental de manera que aumentéis vuestras posibilidades de recuperarla después, ¿no? Vincular las ideas y la información, os pongo ahí. Si relacionamos todos los datos entre sí, vamos a construir una cadena de recuerdos que va a configurar un archivo fácil de revisar más tarde. Y fijaos también que os escribo ahí, repetir hasta el sobreaprendizaje. O sea, utilizar, no repetir como loros, sino utilizar nuestras propias palabras para explicar las cosas que precisamos recordar, de manera que logremos ese sobreaprendizaje, esa automatización, podríamos decir, ¿no? Y en esta pantalla os hablo un poco de las reglas mnemotécnicas, que son una serie de técnicas de memorización basadas en la asociación mental que facilitan la memorización de conceptos y de información. Es decir, esta forma de memorizar por asociación tiene una gran ventaja y es que nos permite memorizar una gran cantidad de datos con menos esfuerzo que si lo intentamos memorizar por fuerza bruta, por ejemplo, ¿no? Y estas reglas mnemotécnicas incluso nos van a permitir utilizar una cierta gamificación, un cierto juego a la hora de memorizar. A ver, no me refiero a jugar a videojuegos mientras estudiemos, sino en que podamos memorizar pues a través de canciones, a través de juegos de palabras, haciendo relaciones con ideas absurdas, por ejemplo, con imágenes. Os puede parecer una chorrada y os puede parecer que no es una técnica de estudio seria, pero precisamente os estoy hablando de ella porque funciona realmente bien, ¿no? Entonces, la mnemotecnia es capaz de poner en marcha mecanismos cerebrales para retener de forma sencilla gran cantidad de información. Y de hecho, estas reglas mnemotécnicas están consideradas desde tiempos ancestrales como un método muy útil para recordar un volumen considerable de información a medio o largo plazo. Os pongo ahí en pantalla una gran cantidad de tipos de reglas mnemotécnicas, ¿no? Hay un montón más, pero bueno, para mí yo destacaría, por ejemplo, lo que os pongo aquí. Pues imaginaos una historia o un refrán que te van a ayudar a recordar información de manera creativa. Juegos con el lenguaje. Por ejemplo, pues emplear abreviaturas, acrónimos, imágenes, números que se vinculen con los conceptos, ¿no? O una historieta. Imaginaos que tenemos que memorizar una serie de dígitos, ¿no? Por ejemplo, los que os pongo ahí en pantalla, ¿no? Pues podemos crear una historieta, por ejemplo. Pues el agente 007 subió al avión 727, vio a una azafata de 1,80 de altura que reconoció como compañera de estudios y decidió pedir un 7-Up para poder hablar con ella. Miró su reloj y eran las 10. El avión aterrizaba a las 22:30 y quedaron a las 23:00 para cenar. Estuvieron charlando hasta las 2 de la mañana. Fijaos que hemos utilizado todos esos dígitos. Y seguramente esta historieta, que es más divertida, nos ayude a memorizarlos, ¿no? Porque también tiene un hilo conductor, un nexo, una conexión. Y los dígitos sueltos entre sí no la tienen. También os hablo ahí de la oración creativa, o sea, palabras reales o inventadas que contienen conceptos entre líneas. Por ejemplo, ese ejemplo que os pongo ahí, ¿no? Imaginaos que tenéis que memorizar los siguientes datos, ¿no? Esa bahía, esa isla, ese parque nacional, y fijaos que ahí al final os remarco en negrita esas sílabas
que podemos unir para poder después recordar toda esa relación de datos, ¿no? Y fijaos, están todas en negrita y de ahí nos sale Bahía Hispana de la Princesa Montacatam. Fijaos, pero eso nos va a ayudar a hacer ese recuerdo, ¿no? Vamos a hablar también de la importancia del resumen, ¿no? El resumen es una técnica de estudio con la que vamos a conseguir que todo el contenido que tenemos que estudiar, por muy extenso que sea, se convierta en otro documento mucho más corto, en el que esté incluida toda la información importante, que nos va a permitir optimizar el tiempo de estudio. Entonces, a la hora de hacer un buen resumen, es importante que hagamos una lectura activa del texto que queremos sintetizar. Os voy a ir poniendo en pantalla el ejemplo para que lo vayáis viendo, ¿no? Entonces, una vez que hayáis leído el texto las veces que sean necesarias para comprenderlo, deberéis subrayar el contenido más relevante. Y en caso de que ese contenido que queremos resumir sea muy extenso, también es interesante crear un pequeño esquema que sirva de guía a la hora de redactar el resumen, ¿no? Por cierto, una cosa que se me olvidaba, a la hora de redactar el resumen, es vital que lo hagáis con vuestras propias palabras. No copiéis ni peguéis, totalmente prohibido, porque si no hacéis finalmente vosotros el resumen, no nos está sirviendo de nada. Entonces, el resumen debe ser ese documento totalmente completo. Y cuando tengamos acabados nuestro resumen, vamos a poder estudiar directamente con él, sin necesidad de recurrir a los contenidos que nos han servido de base para crearlo, ¿no? Entonces, esos resúmenes son una de las herramientas de estudio más extendidas, y es que cuando nosotros la dominemos, todo va a cambiar, vamos a pasar a otro nivel de estudiante, ¿no? Lo mismo va a suceder con lo que es el subrayado, ¿no? Fijaos en la diapositiva, el subrayado tiene como objetivo destacar las ideas principales, como ya sabéis, y los detalles de apoyo que aportan al concepto, ¿no? Y va a permitir un estudio activo, un estudio atento. Lo que va a facilitar es la revisión y la retención de la información para estudiarla posteriormente, ¿no? Pero ¿qué fases hay que seguir para aplicar esta técnica de estudio de subrayado? Fijaos que os las dejo aquí en la diapositiva plasmadas. Una primera lectura, es decir, una comprensión global del texto durante la cual no vamos a subrayar. Aquí no subrayamos. Después, una fase de lectura por párrafo, es decir, leer el párrafo completo antes de marcarlo. Luego, subrayamos las ideas que expresan los aspectos centrales del párrafo y aquellas secundarias que ejemplifican, que respaldan, que explican o que extienden el concepto principal. Y yo recomiendo utilizar dos colores para diferenciarlas. Y finalmente, esos tips que van a evitar sobrecargar el texto con señales o colores. O sea, cuando debamos marcar varios enunciados seguidos, podemos utilizar paréntesis en vez de subrayar todo, ¿vale? Eso un poquito ya entra dentro de cada gusto y de cada persona, de cada estudiante, ¿no? ¿Y qué técnicas de subrayado existen? Fijaos que os las pongo aquí. Existe la técnica de pensamiento completo, o sea, subrayar toda la palabra que se considera importante, para después explicar esa idea central, ¿no? Se subraya más y los conceptos son precisos. La ventaja es que lleva pocos minutos, poco tiempo, pero la desventaja es que requiere de mayor esfuerzo de revisión. Hay otra técnica de subrayado que es la técnica de pensamiento incompleto, que marca únicamente los sectores que presentan la idea principal y los detalles imprescindibles. Como ventaja, pues sobresale la sencillez de contestación a las preguntas que te formulas a ti mismo y creas señales en la memoria. Pero como desventaja, necesitamos gran capacidad para recordar lo que no hemos marcado, además de que la revisión te va a llevar más tiempo. Hay otra técnica de subrayado que se llama técnica del telegrama, que resalta la idea principal y su apoyo, evitando las redundancias o las palabras sin importancia, por ejemplo, los artículos o las preposiciones. Y al finalizar, queda como un telegrama que ofrece lo esencial. ¿Qué ventajas tiene esta técnica del telegrama? Personaliza la escritura, acorta el texto,
lo vuelve amigable, apetecible. Pero como desventaja, que se precisa de mucho tiempo para distinguir lo relevante y es muy difícil de revisar debido a la escasez de palabras subrayadas que tiene. Y por último, me gustaría hablaros de la técnica de la señalización personalizada, ¿no? Es una técnica de complemento a las demás en la cual se señalan los conceptos principales y los detalles de apoyo, pues empleando asteriscos, empleando líneas, empleando doble línea, colores u otros signos, ¿no? Utiliza siempre los mismos símbolos para automatizar la práctica, ese es mi consejo, y como ventaja cabe destacar que va a promover la atención, pues los detalles que son más destacados son complementados con vuestra memoria y por lo tanto eso va a agilizar el repaso. La desventaja que tiene es que supone un gran esfuerzo inicial. Fijaos aquí que os he dejado un ejemplo, ¿no?, de un buen subrayado y en contraposición, por ejemplo, a otro ejemplo menos positivo, ¿vale? Para que podáis un poco echarle un vistacillo, ¿no? Otra de las mejores técnicas de síntesis que se pueden aplicar en el estudio es el esquema. Es más, es una técnica de estudio totalmente complementaria a la del resumen, ¿eh? O sea, podéis utilizar las dos y ambas os van a aportar ciertos beneficios, sin duda, ¿no? Entonces, un esquema es una representación gráfica de las ideas y de los conceptos más importantes de un texto. Y a su vez, en el esquema se van a representar todas esas relaciones, toda esa jerarquía que existe en la información que incluimos. También podemos decir que un esquema es una representación gráfica de todo aquello que hemos subrayado previamente. Y en el esquema, a diferencia de lo que ocurre en el resumen, no es necesario utilizar frases completas con sentido, ya lo sabéis, sino que podéis utilizar frases sueltas, palabras sueltas, conceptos, ideas. Es decir, en el esquema solo se plasma la mínima información posible, no más de 2 o 3 palabras seguidas. A través del esquema vamos a tener una visión de conjunto de aquello que estamos estudiando, fijaos en la diapositiva. Global, pero muy concreta. Y un esquema debe ser o ha de ser el esqueleto sobre el que, llegado el momento de estudiar, vas a ser capaz de recomponer el tema de una manera eficiente. Por tanto, un buen esquema, como la representación jerárquica, gráfica y concreta de un texto a partir del subrayado que es, se capta con un simple vistazo. ¿Por qué? Porque esa estructura lógica va a responder a la subordinación de ideas, desde la principal a la menos importante. Y su visualización va a permitir reconocer los vínculos que hay entre las ideas de un mismo tema. Las características principales que definen a un esquema son, mirad, que os lo pongo por aquí, ¿no? Se realiza a partir del subrayado de un texto, ¿no? Y como veis, se aplican flechas, se aplican puntos, se aplican recuadros, llaves, palabras clave. Y fundamental, que debe ser breve. Vamos a pasar a los mapas conceptuales. Otra estupenda técnica para sintetizar la información son estos mapas, ¿no? Podríamos decir que son una variante de los esquemas, en los que a partir de un concepto central, fijaos en la diapositiva, nacen ramificaciones que asocian distintos conceptos o ideas relacionadas con el concepto principal. Una gran ventaja que tienen los mapas mentales es que son muy visuales. Y esto va a facilitar mucho el estudio. Es decir, con un solo vistazo a un mapa mental vamos a obtener una gran cantidad de información sobre un tema concreto. Y además vamos a tener una imagen muy clara de cómo se relaciona toda esta información. Recordad que la asociación de conceptos e ideas juega un rol fundamental en el aprendizaje y en la memorización. Entonces, representar relaciones significativas entre conceptos e ideas que nos permiten formar proposiciones con significado va a suponer una herramienta que va a funcionar gráficamente y que va a organizar la información jerárquicamente. Entonces, se trata de una herramienta de estudio poderosísima, ¿no? Y como veis en la diapositiva, los elementos que componen un mapa conceptual son, primeramente, el concepto, es decir,
Se distinguen las ideas generales más importantes y las que se desprenden de ellas, ¿no? Palabra de enlace son las palabras que ayudan a unir dos o más conceptos con el fin de formar proposiciones. Unen conceptos mediante líneas que indican la relación entre ellos. Proposiciones son las frases logradas a partir de la relación de conceptos y palabras de enlace. Incluir ejemplos son acontecimientos u objetos concretos que aclaran las ideas principales. Y los gráficos, que son esas elipses o esos óvalos, dentro de ellos ya veis que se escriben los conceptos, y son las líneas, o sea, esas líneas que son que se dibujan junto a esas palabras de enlace. Entonces, fijaos, las características de los mapas conceptuales son esa jerarquía que os digo, es decir, cuanto más arriba se posicione un concepto, más general va a ser. De modo que cada concepto subordinado va a ser más específico que los posicionados sobre él. Y las relaciones, es decir, serán significativas y estarán marcadas por líneas que unan conceptos de forma vertical, que va a ir, como os digo, de lo general a lo específico, o de manera horizontal, que son conceptos ubicados siempre en ese mismo nivel. Existen multitud de mapas conceptuales, ¿no? Multitud de mapas, pero también multitud de aplicaciones para crear mapas conceptuales. Por ejemplo, pues podemos hablar de Simple Mind, que va a ayudarnos a arrastrar, a reordenar, a editar conceptos, Connected Mind, Mindomo, bueno, una cantidad de aplicaciones que van a permitiros pues, dibujar diagramas, realizar lluvias de ideas, ¿vale? Hay una cantidad muy importante de aplicaciones para su creación. Ya veis que también os las muestro ahí en pantalla, ¿no? Vamos a pasar también a hablar ahora de diagrama de llaves, ¿no? Un diagrama de llaves que va a ayudar a representar visualmente el conjunto de ideas que giran en torno a un tema, pero de forma sintética. ¿Y cómo podemos construir un diagrama de llaves? Se van a utilizar llaves dentro de las cuales han de colocarse las ideas principales con palabras concretas, desarrollando las ideas secundarias y sus detalles de manera horizontal siempre. Y vamos a emplear una llave por idea, al cual irá disminuyendo su tamaño, o la cual irá disminuyendo su tamaño conforme su relevancia vaya siendo menor. Las ideas se van a exponer lógicamente, en lugar de seguir el orden que aparecen en el texto. De esta forma, un mismo concepto puede aparecer en un párrafo del principio y luego en las últimas páginas, pero se va a plasmar de manera conjunta en el diagrama. Entonces es importante que tengáis en cuenta que un tema no va a constituir un bloque cerrado, sino que se pueden agregar datos, modificarlo y pues podéis valeros de vuestra creatividad para armar un orden con el cual vosotros os sintáis cómodos a la hora de estudiar. Entonces, fijaos en la diapositiva, ahí os pongo que la estructura de un diagrama de llaves es la siguiente. Ideas principales, la llave, las ideas secundarias, llave, detalle, llave y subdetalle. Fijaos en la diapositiva, ahí os pongo una especie de ejemplo, ¿no? Mis recomendaciones para que elaboréis un diagrama de llaves pues son que vosotros elaboréis una lista con todas las palabras y todos los conceptos más importantes del tema. Que utilicéis llaves más grandes para las ideas con mayor importancia. Que utilicéis varios tipos de letra. También de tamaños, de colores. Y que establezcáis las relaciones entre conceptos uniéndolos por medios de flechas. Como veis, hay una multitud de diseños y de formatos, ¿no? Vamos a pasar a otra técnica de estudio que podría ser la herramienta de las tarjetas de estudio o de flashcards. ¿Habéis oído hablar alguna vez de ellas? Si me decís que no, tengo que deciros que os estáis perdiendo uno de los mejores métodos de síntesis y de herramientas más divertidas de repaso. Fijaos en el ejemplo que os pongo en la diapositiva. Son unas tarjetas de estudio en las que por una cara hay un concepto o una pregunta y por la otra cara una explicación desarrollada sobre dicho concepto o pregunta. Pero también se pueden utilizar imágenes u otros elementos visuales.
A la hora de crear estas tarjetas de estudio, vais a tener que hacer, eso sí, un trabajo de detección de conceptos e ideas más relevantes y un importante ejercicio de síntesis de esta información, ojo. Pero por otro lado, veis que son una forma muy divertida de repasar antes del examen, ¿no? Podríamos decir que vosotros mismos creáis un pequeño trivial de aquello que estáis estudiando, ¿no? ¿Os parece interesante, no? Yo creo que sí que lo es, ¿no? Entonces, tenedlo en cuenta. Y llegamos a la autoevaluación, o sea, la importancia del repaso. La recuperación de información es un excelente ejercicio para fortalecer todas las conexiones de las células cerebrales. Es decir, cuantas más conexiones neuronales existan, más potentes van a ser los recuerdos. O sea que mantener la memoria fresca con repasos continuos es la mejor manera de estudiar y disminuir el olvido. La mente selecciona los temas que queremos recordar. Por eso, si algo os parece aburrido o poco interesante, es probable que lo olvidéis fácilmente. Entonces, evitadlo aplicando estos consejos que os voy a decir. Definid objetos de aprendizaje antes de leer o asistir a clase. Situad los objetivos a corto, medio y largo plazo y enlazadlos con vuestros intereses personales para mantener la motivación. El repaso, pues, logra la estabilidad de la nueva información que incorporamos y vence el olvido. Cuando hayáis llegado a un nivel aceptable de retención, reduce la frecuencia de revisión de ese material concreto hasta que recordéis por completo el tema, sin necesidad de revisar los textos y los apuntes. Fijaos, os pongo ahí una tabla en la que hablo sobre los días sin repasar y la capacidad de recordar. Fijaos, días sin repasar. Un día sin repasar, la capacidad, estamos hablando de un 50%. Si pasan 2 días, de un 30%. Y si pasan 7, de un 3%. Entonces, algunos tips que yo creo que os van a servir de utilidad para autoevaluar vuestros conocimientos son, como os pongo en la diapositiva, reproducir la estructura del texto, anotar los apartados después de esa primera lectura para que dominéis los temas que estudiáis, recitar su contenido cuando finalicéis cada capítulo y grabad para escuchar vuestros errores, los cuales vais a escribir para corregirlos. Utilizad las herramientas disponibles que tengáis, o sea, resuelve las listas de preguntas, de objetivos o de ejercicios que te brinda el autor del texto o el docente. Desordena las preguntas, o sea, practica las respuestas en distinto orden. ¿Por qué? Porque te va a permitir razonarlas y realizar un entrenamiento. Y cuenta lo que has estudiado a otra persona. Incluso si no tienes a quién explicárselo, finge que lo estás haciendo. Porque esto va a ayudar a que digieras la información, a que comprendas su relevancia, los aspectos cruciales y a que emplees un lenguaje entendible que va a denotar la esencia de lo que estás estudiando. Entonces, ¿qué técnicas de revisión de tu estudio puedes emplear? Pues imagínate. Reescribe los puntos y palabras clave. La escritura a mano va a aumentar la comprensión porque reúne las partes ordenadamente y permite relacionar los conceptos. Añade ejemplos, comentarios y asociaciones. Ejemplifica, ayuda a conectar la información abstracta con la realidad diaria. Relee enseguida, destina unos minutos a revisar tu material de estudio apenas lo estudies o después de cada clase. Finaliza un capítulo y piensa que finalizarlo implica leer nuevamente los subtítulos y la conclusión para fijarlos en la memoria. Y cuando hagas el último repaso, prioriza las partes más difíciles y las menos estudiadas. Practica respuestas ágiles e intenta resolver cualquier duda que tengas pendiente. ¿Y qué pasa? Que nos llega el día del examen. Y el estrés previo al examen, sabéis que provoca una pérdida de energía cerebral, unos pensamientos negativos, unas creencias a veces irracionales y mucha tensión. Entonces, para anticiparnos a todo esto, es necesario realizar algunas de estas actividades que os pongo en la diapositiva. Técnicas de relajación, yoga, ejercicio físico regular, dormir y alimentarnos, como decíamos, adecuadamente. Entonces, un consejo. Mirar los apuntes, los libros, los esquemas, etc., hasta el último momento anterior a entrar en el aula para el examen no es garantía de recordar los temas, aunque ilusamente pensemos que sí. Todo lo contrario, se va a generar o va a generarte
una mayor ansiedad, producto de ese miedo al fracaso. Entonces, ¿cómo podemos reducir ese estrés previo? Pues mirad, teniendo un plan de antemano, o sea, vamos a probar a hablar con nuestros compañeros, a compartir nuestro nerviosismo con ellos, o a escuchar música, imaginaos. Vamos a identificar los factores de distracción. En caso de que el ruido, por ejemplo, nos desconcentre en el examen, vamos a pedir permiso al docente para utilizar tapones en los oídos, o si somos zurdos, vamos a solicitar un pupitre acorde a nuestra condición, y así con todos esos factores que nos están generando ansiedad, poder tener alguna solución anticipada y que no nos llegue a generar esa ansiedad, ¿no? Vamos a aceptar nuestros errores, reconocerlos y comprenderlos es la manera de superarlos. Entonces, es útil poner en la balanza qué deberías haber hecho mejor. Y vamos a reforzar, claro que sí, acciones exitosas. Es decir, evaluar las actitudes o las actividades que nos han servido en el pasado para reducir el estrés. En caso de que no podamos controlar nosotros mismos esa ansiedad o los bloqueos que producen los exámenes, siempre es recomendable que asistamos pues a un programa de terapia para aprender estrategias, para afrontar estas situaciones que son altamente estresantes, ¿no? Un poquito, pues como esta sesión que yo os estoy comentando, estos tips que os van a ayudar a afrontar esas situaciones. Entonces, los consejos a tener en cuenta ante los distintos tipos de exámenes, ¿no? Pueden ser, una vez que te entreguen las hojas del examen y de comienzo, podemos tener en cuenta lo siguiente. Si es un examen de preguntas abiertas, vamos a distribuir el tiempo para cada pregunta. Vamos a hacer un esquema de la respuesta antes de escribirla. Vamos a empezar por aquella pregunta que mejor conocemos. Si es posible, vamos a elegir un orden, ¿no? Y vamos a dejar espacios en blanco entre las preguntas para facilitar la revisión y para agregar todos los datos que se nos han olvidado y que estamos recordando. Y si es de múltiple opción o de respuesta corta al examen, vamos a contestar primero lo que sepamos con seguridad. Vamos a saltar las que desconocemos. Y vamos a volver cuando terminemos para no perder tiempo. Vamos a analizar las palabras importantes. Y si las respuestas incorrectas restan puntos, vamos a contestar solo lo que sabemos con certeza. Si es oral, vamos a simular la prueba ante un espejo o incluso frente a distintas personas. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar todas esas técnicas de relajación que hemos visto, que consideramos necesarias, y eso nos va a ayudar a despreocuparnos en un comienzo, ¿no? Y a focalizarnos en disminuir los nervios, ¿no? Tened en cuenta que el nivel de ansiedad baja después de exponer unos minutos. Entonces vamos a tomarnos un tiempo para realizar ese esquema mental antes de responder. Entonces, para ir acabando, en resumen, ¿qué tips son fundamentales para mejorar el estudio? ¿Qué tips os proporciono? El sitio en el que estudiar. Acordaos, debe ser siempre el mismo. Buena luz, temperatura, ha de estar ordenado. La organización del tiempo. Es fundamental organizarse, tener un horario semanal realista. Ojo, los sueños los dejamos para otros aspectos de nuestra vida. Con el tiempo que vamos a dedicar al estudio y al repaso de cada asignatura y un horario mensual, previsor de lo próximo que tenemos por delante, exámenes, entregas de trabajo, planificación, ¿no? Lo que digo siempre, planificación, planificación y más planificación, como veis. El móvil, la tablet, los dispositivos electrónicos en general son unos potentes distractores que nos roban mucho tiempo. Una idea, como os decía, para no caer en la tentación es colocarlo lejos de nosotros mientras estemos estudiando. Más vale aprovechar 2 horas estudiando, muy concentrados, que 5 perdiendo el tiempo a medias o totalmente, ¿no? Comer sano, hacer deporte, dedicar un rato al día a hacer cosas que nos gusten. La motivación, buscar nuestros objetivos personales, no estudiar porque sí, sin más. Plantearnos qué queremos conseguir y a dónde queremos llegar. Y esa metodología a seguir a la hora de estudiar, que decíamos, esa lectura previa, saber de qué va el tema, sacando la idea principal. Esa lectura comprensiva, entenderlo. El subrayado, lo importante de cada párrafo. El resumen, el esquema que facilita la memorización, ¿no? Como os decía, es importante que solo pongamos las palabras clave, sin recargarlo, ya que no es un resumen. Debe ser muy visual, con el fin de que nos sirva de apoyo relacional entre la materia estudiada. La autoevaluación,
crear un examen, seleccionar las preguntas que creamos más importantes, hacerlos en los apuntes, corregirlo y subrayar las cosas que se nos han olvidado para poder después repasarlas. Y en asignaturas prácticas es muy importante entender la teoría, pero sobre todo practicar. Hoy en día podemos buscar ejercicios resueltos en internet, en la biblioteca, es muy fácil. No os baséis solamente en los deberes y en los ejercicios de clase. Y muy importante, creed en vosotros mismos. Hay que creer en nuestras posibilidades y que con ganas y que con perseverancia vais a poder conseguir todo lo que os propongáis. Mirad, para acabar, ya como última diapositiva que quiero compartir con vosotros, la constancia es lo que nos va a permitir alcanzar grandes metas, ¿no? Y fijaos que estos consejos os pueden parecer muy obvios, y lo son, pero lo difícil es cumplirlos al pie de la letra. Yo os voy a dar el último consejo. Probad todo lo que os acabo de comentar, probadlo y lo vais a conseguir. Muchas gracias por vuestra atención.